Caravana al Oeste. Un juego publicado en el año 2017 por Buttonsay Games, que lo publica aquí en español Salt Pepper Games, y cuyos autores son Steve Arimi, Danny Devine y Paul Kluka. Es un juego que, como veis, pues no viene en una caja, ni viene en una bolsa, viene en una carterita, una cartera donde vienen las cartas. ¿Vale? Aquí vienen incluidas las del juego básico, que son estas, y las de una ampliación que se ha añadido en esta edición en español, que no venía en la edición americana. Y como veis, pues se trata de un juego que se puede llevar a cualquier sitio simplemente metido en el bolsillo. ¿Y de qué va el juego? Pues el juego simula un poco una caravana de colonos que se dirige al oeste y va a formar una ciudad, va a crear una ciudad. Esto lo vamos a ir haciendo con las cartas, hay una forma de elección que vais a ver ahora cuando haga un poquito la explicación del juego. Y vamos a ir creando una ciudad al colocar las cartas. Una de las cosas curiosas que tiene el juego es que todas las cartas, por un lado, tienen los iconos con los que vamos a crear las cartas y con los que vamos a conseguir la puntuación, nos va a obligar la puntuación, pero por otro lado, traen las condiciones de victoria. De manera que vamos a tener 18 condiciones de victoria distintas, de las cuales se van a utilizar 3 en cada partida. Y esto da un número de combinaciones realmente tremendo. Y esto va a hacer que cada partida sea distinta y, es más, prácticamente sea imposible repetir una partida igual o que las condiciones de victoria sean igual. Y esto hace que las elecciones que tengamos que tomar en cada partida pues vayan a ser interesantes y, digamos, diferentes a las que vamos a tener en otras partidas anteriores. Bueno, para que lo entendáis bien, vamos a explicar cómo funciona un poco y luego hablamos. Los componentes de Caravana al Oeste, como veis, son 18 cartas. Este mini librito desplegable de reglas, muy sencillo, muy rápido, muy fácil de aprender a jugar. Y en lugar de una caja, pues tenemos esta original y muy interesante y muy chula cartera para llevar las cartas, de manera que es un juego que vamos a poder llevar en el bolsillo. Las cartas que tenemos aquí, por un lado veis que tienen estos iconos, tienen iconos con un tipo de terreno y un icono pues relacionado con el oeste, una botella de whisky, una pistola, una vaca, un carromato. Tenemos también un fuerte, como veis aquí, y por el otro lado todas las cartas tienen, absolutamente todas, condiciones de victoria que vamos a usar en la partida, de manera que las cartas las vamos a poder jugar por un lado como las condiciones de victoria o por otro lado para el desarrollo del juego, como ahora vais a ver. Este será el despliegue de una partida de Caravana al Oeste. Para hacer el despliegue lo que vamos a hacer es, de las 18 cartas que componen el juego, cogeremos 3 al azar y las pondremos en medio, mostrando su lado de condiciones de victoria. En este caso, pues han sido estas 3. Preparen sus armas, contrabandistas y caravana de carromatos. Y las demás 15 cartas las colocaremos al azar, formando un círculo a su alrededor. Uno de los jugadores escogerá una carta para que sea la carta de inicio, la carta desde donde vamos a empezar a jugar. Supongamos que es esta de aquí, ¿vale? Y el otro jugador, el que no ha escogido el qué carta va a ser la de inicio, es el que comenzará jugando. El juego, lo que haces en cada turno es muy sencillo, simplemente tienes que escoger una carta, ¿vale? Pero las condiciones para escoger esta carta son las siguientes. Puedes escoger la carta que esté tocando jugar, en este caso es esta, según la que hemos elegido al principio de partida, pero según vaya avanzando la partida, se irá moviendo siguiendo los sentidos de las agujas del reloj. Nosotros podemos escoger cualquier carta que haya en el círculo, pero partiendo de la que toque elegir en ese momento, todas las que saltemos por encima se las vamos a dar al jugador contrario. Es decir, si yo cojo esta carta, me la quedo y no pasa nada. Pero si escogiera estas 3 se las daría al jugador contrario. ¿Vale? De manera que, si nos saltamos muchas cartas para coger una que nos pueda convenir mucho, le vamos a dar cartas al otro jugador. Y eso es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué condiciones de victoria nos han tocado en esta partida. Tenemos, preparen sus armas, que nos dice que ganas 2 puntos por cada fuerte que esté adyacente a un revólver. Tenemos contrabandistas, que nos dice que ganamos 2 puntos por cada cerveza adyacente a un carromato, pero perderemos un punto de victoria por cada cerveza que no esté adyacente a un carromato. Y además podemos utilizar un carromato para puntuar varias cervezas. Y luego caravana de carromatos, que nos dice que ganamos 2 puntos por cada grupo de carromatos adyacentes entre sí que formen una línea horizontal o vertical. Y cada línea se puntúa por separado. Y como veis ahí, pues cuantos más carromatos tengamos, más puntos vamos a puntuar.
Esas son las 3 condiciones de victoria. Esto es una de las cosas curiosas que tiene el juego, y es que al haber 18 cartas, las combinaciones de puntos de victoria, de condiciones de victoria, son muchísimas. Porque hay 18 distintas y las vamos a sacar de 3 en 3. Así que hay muchas combinaciones. Entonces, comenzaría a jugar un jugador. Hemos dicho que elegíamos esta, ¿bien? El jugador tendríamos que sopesar qué condiciones de victoria son las interesantes. Hemos visto que nos interesan cervezas, que nos tiran fuertes con pistolas y carromatos. Así que tenemos esta de aquí que son cervezas. Y digo, bueno, pues venga, voy a coger esta, porque si cojo esta que tiene pistolas y carromatos, que también podría ser interesante, le entregaría este al otro jugador. Así que de momento vamos a coger esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esta? Cuando cogemos una carta, la añadimos a nuestra ciudad, la pondremos aquí al lado y vamos a formar nuestra ciudad con estas cartas. El otro jugador haría lo mismo. Supongamos que decide escoger, pues por ejemplo, esta de aquí que tiene fuerte y cerveza. Al hacer esto, esta la pondría en su ciudad, pero esta, al haber saltado, nos la daría a nosotros. Y nosotros inmediatamente la colocaríamos. ¿Cómo se colocan estas cartas? Pues para colocarlas las podemos colocar como queramos, adyacente a las cartas que van a formar nuestra ciudad. Podemos también colocarlas sobre la otra carta, tapando algunos de sus iconos. Podemos también girarla, ¿vale? Lo que no podemos hacer es colocarla de esta forma, ¿vale? Tiene que ser siempre siguiendo la misma línea. Si lo hemos colocado horizontal, pues de manera horizontal. Así que vamos a ver cómo lo colocamos. Pues hemos dicho que necesitamos cervezas al lado de cargomatos, así que podríamos colocar esta aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que al final de partida vamos a puntuar por los territorios, los tipos de territorios. Cuantos más territorios tengamos del mismo tipo cerca, mejor va a ser nuestra puntuación. Así que si colocamos, por ejemplo, esto, a ver cómo... No, vamos a colocarlo así, de manera que tenemos 2 cervezas adyacente a un cargomato, y esto nos va a dar ya puntuación. El otro jugador jugaría, y vemos que tiene fuertes aquí. Y ahora aquí tiene pistolas. Hemos dicho que nos interesan los fuertes al lado de pistolas, pero no tenemos ninguna pistola, y si no, cargomatos al lado de cerveza. Como esta tiene cargomatos y fuertes, pues podríamos cogerla. La cogeríamos y la pondríamos así, de manera que ya tenemos cargomato al lado de cerveza. Y así se va a ir desarrollando el juego. El siguiente jugador seríamos nosotros, por ejemplo, y escogeríamos. Pues aquí tenemos pistolas, aquí, pues por ejemplo, saltamos porque queremos el fuerte, la cerveza y el cargomato. Y lo vamos a colocar de manera que, ¿cómo lo colocamos para que nos puntúe lo más posible? Pues quizás lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Quizás así, porque tenemos pistola y fuerte, que nos va a puntuar 2 puntos juntos. Y esta carta se la damos al otro jugador. El otro jugador la tiene que colocar antes de elegir él. De manera que esta tiene que colocarla, que podría colocarla, por ejemplo, aquí, al lado de uno de sus fuertes, para que, aquí, por ejemplo, para que le puntuara. Y ahora jugaría él, que escogería. Y así es como se va a ir desarrollando el juego. Hasta que coloquemos todas las cartas, formando cada uno de los jugadores una ciudad. Una vez que se haya colocado la ciudad, hemos completado la ciudad, lo que vamos a hacer es puntuar esa ciudad. ¿Cómo se va a puntuar? Pues se va a puntuar con las condiciones de victoria que tenemos aquí, más los territorios del mismo tipo. Vamos a suponer que hemos construido aquí esta ciudad. Vamos a hacerlo aquí un poco al azar. Vamos a suponer que he construido aquí una ciudad con estas cartas, ¿vale? Tenemos aquí las cartas de puntuación de victoria, las vamos a dejar aquí, que se vean. Pero hemos construido la ciudad, por ejemplo, pues así. Vamos a ver, esta la hemos puesto aquí. Este otro cargomato lo hemos cogido y luego lo hemos puesto aquí para que nos puntúe. A ver cómo podemos hacer puntuar esta pistola. Pues para que puntúe. No, necesitamos fuertes, pues aquí. ¿Vale? Hemos cogido otra carta, por ejemplo esta otra, y hemos decidido ponerla... Pistola, cargomato, pistola... Aquí, por ejemplo. Bueno, a ver... No, aquí, por ejemplo. ¿Vale? Supongamos que nuestra ciudad es... Tenemos otro fuerte aquí. Es esta, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a suponer que esa es nuestra ciudad. Puntuaríamos por todo esto. Primero veríamos cuántos cargomatos... Cervezas tenemos adyacente cargomatos. Pues sí. 1, 2, 3... 4, ¿vale? De manera que tenemos 4, serían 8 puntos. ¿Cervezas que no estén adyacentes?
Pues esta de aquí, un punto menos, nos quitaría. Luego tenemos caravanas de carromatos. ¿Hemos conseguido hacer líneas de carromatos? Pues no, no nos hemos fijado en eso y no hemos conseguido hacer líneas. Y preparen sus armas. ¿Pistolas al lado de fuertes? Pues tenemos pistolas al lado de fuertes, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, pues otros 6 puntos. Sumaríamos esos puntos y luego sumaríamos por territorios. Cogeríamos por territorios de 1 a 1, lo mejor es para eso, es coger las reglas del juego. Aquí tenemos las reglas, ¿vale? Que es este papelito que ya os he enseñado antes, sencillito. Y aquí hay un listado de los territorios. Entonces cogerlos de uno en uno. Cogeríamos los desiertos. ¿Cuántos desiertos tenemos? Pues solo uno adyacente, luego un punto. Bosques, pues también uno. Nieve, pues nieve tenemos 1, 2, 3 seguidos, con lo cual son 3 puntos. Montañas, pues 1, 2, 3, 3 puntos. Desiertos, praderas, solo 1. Vale. Y agua, 1, 2, 3, 4, 5. 5, pues 5 puntos. Puntuaríamos todo eso. El otro jugador haría lo mismo con su ciudad y así veríamos quién es el ganador. Como veis, se trata de una forma muy sencilla, pero que cada partida va a requerir pensar y situar mucho cómo logramos las cartas. Muy importante como si las montamos o no las montamos, si las giramos o no las giramos, qué carta escogemos, si decidimos que el otro jugador coger una carta que esté más adelante en el círculo, le damos a dar cartas al otro jugador. Y esas son las decisiones que tiene. El juego se juega muy rápido, una partida puede durar 5 minutos y es muy divertido. En esta edición, además, la edición que sale en español, además de tener el juego Caravana al Oeste básico, se ha incluido el Convoy Solitario, que es el mismo juego, pero para jugar en solitario, ¿vale? Con un pequeño reglamento añadido y estas cartas de aquí que nos van a dar las condiciones de victoria cuando juguemos en solitario. Y el juego se va a desarrollar de una manera muy parecida. Lo primero que vamos a hacer es escoger una carta de condiciones de victoria. En esta carta de las solitarias. Y en esta carta nos va a indicar qué dos condiciones tenemos que coger. En este caso veis que dice vacas felices y vida en la pradera. Así que buscaremos aquí vacas felices y vida en la pradera y vacas felices. Y esas van a ser las dos condiciones de victoria que vamos a utilizar en nuestra partida solitaria. Las pondremos en medio. La carta que nos ha marcado la condición de victoria la dejaremos aquí si queremos. Y con las demás cartas haremos dos grupos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un grupo lo dejaremos aquí en medio y las demás formaremos, como en el juego básico, pero con menos cartas, un círculo alrededor de las cartas, ¿vale? Como es un juego solitario, lo que vamos a hacer es empezaremos escogiendo nosotros, obviamente, ¿vale? Cogeremos la carta. Nosotros podemos coger cualquier carta siguiendo las mismas reglas del juego básico. Pero el jugador robot, el jugador solitario, lo que va a hacer es escoger, va a buscar una carta cuyo icono coincida con los de esta carta superior de aquí, ¿vale? Icono y territorio, uno que sea igual. De manera que si nosotros, por ejemplo, cogemos esta, él mirará a ver cuál es la que le conviene, por ejemplo, pistola y agua, cogerá esta, y si coincide, se queda con esta carta y la de arriba, las dos, las añadirá a su montón, ¿vale? Sí, puede decir saltarse hasta dos cartas, es decir, podría coger hasta esta de aquí, si no le coincide. Y si no, simplemente se quedaría con la primera carta, es decir, en este caso haría así, se quedaría con estas. Jugaríamos nosotros y escogeríamos una. Bueno, no he leído las condiciones de victoria, pero bueno, supondríamos que nos fijaríamos en ellas y escogeríamos una carta. Por ejemplo, si yo escojo esta, él ahora escogería, miraría a ver si coincide alguna en tanto el icono como el territorio. En esta carta no, en esta carta tampoco y en esta carta de aquí tampoco. De manera que se quedaría con la primera. Nosotros ahora escogeríamos y haríamos lo mismo. Si escogemos esta de aquí, pues exactamente igual que en el juego para dos jugadores, esta carta se la quedaría el otro jugador. Y él haría lo mismo. Miraría a ver si aquí coincide alguna. Como coincide este de aquí, se queda esta y esta nos la da a nosotros. ¿Vale? De manera que nosotros iríamos formando nuestra ciudad exactamente igual que en el juego para dos jugadores. La tendríamos que ir formando, tratando de conseguir las condiciones de victoria que nos pusiera aquí. Y esa sería la primera ronda. Y luego habría una segunda ronda. ¿Vale? La segunda ronda haríamos lo mismo. Con las cartas que queden aquí, las colocaríamos alrededor, formando un círculo, las que queden, y haríamos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta vez él solo se salta uno y trata de igualar con la carta superior de su montón, ¿vale? De manera que si nosotros nos quedamos esta de aquí, por ejemplo,
él trataría de que esta carta hubiera alguna igual. Hay el carromato, pues se la quedaría, ¿vale? Y iríamos así jugando, de manera que en un momento dado nosotros tendríamos nuestra ciudad y él su montón. Nosotros puntuaríamos exactamente igual que en las reglas para 2 jugadores. Puntuaríamos por los puntos de victoria y por los territorios adyacentes. Pero en cambio, él puntuaría siguiendo lo que dice aquí en la carta. En este caso nos dice que no divide entre 2 vida para pradera e ignora la nieve para vacas felices. ¿Qué significa eso? En vida para pradera nos dice que las condiciones de victoria es que sumamos cantidad de vacas y cantidad de territorios de pradera, lo dividimos entre 2 y ese es el número de puntos de victoria. Pues bien, él no divide entre 2, simplemente suma vacas y territorios. Y en vacas felices nos dice que 2 puntos por cada vaca que no está adyacente o sobre un territorio de nieve. Bien, pues él lo que hace es que ignora la nieve para eso, de manera que puntúa así. Y luego lo que va a hacer es, vamos a mirar todas las cartas que tiene y vamos a puntuar los 3 territorios de los que tenga más iconos, ¿vale? De manera que si vemos que el del que más tiene es de pradera, pues puntuaremos pradera. Que luego el siguiente es de mar, pues puntuaremos mar. Puntuaremos los 3. Y esa es la forma en la que vamos a ver nuestra puntuación, que se hace de manera normal, y la suya, que como él no va construyendo una ciudad, se hace de esta otra manera simulada. Y la verdad es que genera unas partidas muy igualadas. Es difícil ganarle a este sistema y genera de nuevo un montón de partidas diferentes y un montón de situaciones distintas. Como hemos visto, Caravana al Oeste es un juego muy sencillo de reglas, que se puede llevar a cualquier parte por ese formato que tiene de cartera, de sencillez, que además nos trae unas reglas solitarias, lo cual nos va a permitir jugar. Tiene unas cualidades que tiene es que no hay una partida igual, porque las combinaciones entre las cartas de condiciones de victoria son muchísimas, así que va a ser prácticamente imposible que repitamos una carta, y luego la colocación al azar de las cartas en el círculo pues hace que cada partida sea completamente distinta y nos va a obligar a pensar. No es un juego muy sesudo, no es un juego muy complicado, y esto le hace que con unas reglas sencillas y no siendo un juego donde hay que pensar mucho, hay que pensar un poquito, sea ideal para jugar con gente que no juega habitualmente juego, incluso con chavales. Se puede llevar a cualquier sitio. No es un juego que sea caro, con lo cual se puede regalar fácilmente, y la verdad es que es un tipo de juego muy interesante y que yo creo que se adapta prácticamente a todos los públicos. Como siempre, espero que os haya resultado interesante también este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.